Dios y el demonio, las dos potencias extremas que hemos sido capaces de imaginar, están atravesados por la falta, aunque pienso que Dios se enfrenta a una falta aún más profunda, porque según Papini, después de su pasión en la tierra, Dios siguió padeciendo su eterna, infinita y divina pasión. Ama a los hombres y está obligado a ver a esos hijos a los que siempre amó. Se engañan, se ensucian, se asesinan, se odian, se rebelan, gruñen, sollozan, lloran y se desesperan. La infelicidad del hombre reverbera, publicada por la misericordia paterna en la infinidad de Dios. Me seduce esta idea. Ante la reiterada pregunta de la humanidad, ¿por qué Dios no evita las injusticias? ¿Por qué no nos hace felices? La idea de un Dios en falta nos brinda al menos una respuesta, porque no puede, porque también Dios está castrado. Tal vez por eso, porque ni siquiera Dios lo tiene todo, es que en ocasiones no presentimos la felicidad en la que podemos tener, sino en el anhelo de algunas ausencias, ausencia de dolor o de hastío, ausencia de tantas ausencias. Algunos casos, más que pensar en lo que deseamos, pensamos en lo que no necesitamos. No necesitamos el tedio, no necesitamos la indiferencia, no necesitamos el sufrimiento. La felicidad es un habilitante más del pequeño universo que contenemos y debe aprender a convivir con los demás, sobre todo con el dolor. Desde chico me apasiona el tango. Mis compañeros de colegio se asombran de encontrarme en los recreos tarareando algunos, pero más allá de su música, en ocasiones sublimes, gracias al tango descubrí también un idioma maravilloso, un lenguaje sentido, rítmico, rico en matices, lleno de nostalgia y metáforas. Un lenguaje con historia. Los lombardos fueron los usureros del siglo XVIII. Dada esa labor, era tan despreciados que ese gentío que identificaban los habitantes de Lombardía se transformó en sinónimo de ladrón. Con el tiempo, la palabra lombardo derivó en lunfardo, un idioma que uso cotidiano entre mis mayores. Mi padrino era el más diestro en la familia a la hora de utilizarlo. Armaba con destreza frases que causaban risa y admiración, aunque a veces también me conmovían. Solía recitar un poema cuyo título era Fatalista. Bodegón que me das en el izquierdo, pero que suelo visitar tupido, tal vez para olvidarme de un olvido o para acomodarme en un recuerdo. Cuando en tu muro y en tu halcón me pierdo, la caña de falta y la ginebra envido. En ese mazo que todo lo vivido, despunto con la muerte de un truco lerdo. A veces es Casani y Chacabuco, Palmieri con las cartas reviradas. Me voy de naipe sin cantar retruco. Ni tantear a favor sirve de nada, con 33 de mano me trabuco. Siempre liga la muerte que haz de espadas. La falta inevitable hecha de poesía, siempre ligada a la muerte de las de espadas. Con el tiempo supe que aquel poema pertenecía a los sonetos mugres del libro de Daniel Giribaldi. Esos versos, que revelan pensamientos de un hombre que atraviesa un momento de pobreza, enfermedad, fracaso y enojo, definen un estado depresivo, pero con qué belleza y simplicidad. Hubo un término lunfardo muy utilizado para aludir a las casas de alquiler donde se refugiaban quienes llegaban a Buenos Aires huyendo del hambre de la guerra. Exiliados que alquilaban una habitación para vivir, solo una pieza. Debían compartir el baño, el patio y la cocina. Y lo que en principio era un mundo de soledad entre desconocidos, con el tiempo iba transformándose en un lugar donde encontrar amigos, sensación de familia o amor, ese término de conventillo. De alguna manera nos parecemos a ese conventillo donde nuestras emociones deben aprender a convivir a pesar de sus diferencias. Como aquellos inmigrantes, esas emociones hablan de idiomas distintos, tienen deseos y pasiones encontradas y culpan todas las piezas de nuestra psiquis, la más luminosa, la más oscura. La felicidad es una de las emociones, un habitante más del conventillo, y deberá aprender a convivir con la tristeza, el dolor, la soledad y el miedo. De lo contrario, abandonará el lugar y nos negará la posibilidad de ser felices. Vuelvo a la fase de Lord Byron y pienso, tal vez, en lugares que evalúan si el dolor es más fuerte que la felicidad, podríamos dejar de pensarnos como rivales. Comprender que el dolor y la felicidad deben coexistir, porque así es como hay dolores que torturan y también puede haber dolores felices. Hace años, cuando trabajaba en el programa de radio La venganza será terrible, llegó el mensaje de un oyente. Como mis compañeros de infancia aseveran,
que el tango era triste y la música brasileña en cambio era alegre. Objeción, gritó el conductor del programa, Alejandro Dolina. El argumento que aquello era una falacia porque todo hecho poético es un hecho feliz, incluso cuando este hecho poético porta un dolor, porque, por ejemplo, al encontrarse con una poesía se recibe estremecimientos del espíritu que están mucho más cerca de la felicidad que de la tristeza. Toparse con una obra de arte triste produce una alegría extraña donde convive la felicidad y el dolor. Hace un tiempo tuve que viajar a España por motivos de trabajo. No era mi mejor momento para hacerlo. Algunas cuestiones familiares y económicas hicieron que mi primer contacto con Europa se diera en condiciones poco favorables. De todas maneras, aproveché la ocasión para recorrer la ciudad que visitaba y algunos de sus museos. Una tarde salí a caminar por Madrid y sin pensarlo entré al antiguo Hospital San Carlos, actual Museo Reina Sofía. Atravesé el patio y subí unas escaleras. No iba a buscar nada. A veces las cosas que más nos marcan la vida suceden así, como la pasión o el amor. Como dice la canción de Fito Páez, yo no buscaba a nadie, te vi. Algo así me ocurrió aquel día. Al desembocar en uno de los pisos, no recuerdo cuál, me encontré frente a una obra majestuosa que impresionó de inmediato. No es fácil que eso suceda. Por lo general, suelo disfrutar más del arte temporal que el espacial. La música y las letras me conmueven más que la pintura y la fotografía. Sin embargo, aquella obra me golpeó de lleno y sin saber por qué me puse a llorar. Tardé unos cuantos minutos en reaccionar. Realicé entonces y la miré con detenimiento. Era una colección de imágenes que parecían desordenadas, imágenes perturbadoras. Arriba, casi en el centro, una lámpara semejaba un ojo. A su izquierda, un toro se erguía desafiante o era indiferente. Del otro lado se asomaba una mano con una vela, y en medio del caos un pájaro agonizaba mientras se imponía la figura de un caballo cuyo grito podía escucharse. Algunos rostros humanos mostraban su dolor, como esa madre que sostenía a su hijo muerto en el hombre que intentaba escapar del fuego. Y había más, pero yo no era capaz de absorber tantos detalles. Me sentía abrumado, dolido y feliz. No era para menos, estaba parado frente al Guernica, esa obra impresionante de Pablo Picasso. Aquel mural había sido pintado por Picasso en 1937 en París, pero a causa de un estallido inminente en la Segunda Guerra Mundial, el artista lo dejó en la ciudad de MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cuando finalizó el conflicto bélico, Picasso decidió que permanecería allí por tiempo indefinido. No quería que su obra estuviera en la España de Franco. Finalmente, en 1981, el Guernica viajó a Madrid, donde yo lo estaba observando. ¿Qué lo motivó a realizar una pintura semejante? La historia comenzó un lunes 26 de abril de 1937. El ejército franquista avanzaba hacia el norte con la intención de controlar el País Vasco. Decidido alimentar toda resistencia al dictador, Francisco Franco quiso dar una muestra brutal de su fuerza. Para hacerlo abrió los cielos de España a la violencia del Eje, y a las 4 de la tarde 70 aviones de origen alemán e italiano comenzaron a bombardear la ciudad de Guernica. Fueron 3 horas de un ataque incesante que se redujo a cenizas. Jamás el mundo había presenciado algo parecido, bombas que caían y mataban de manera indiscriminada a mujeres, niños y hombres civiles. Que se calcula que alrededor de 1.600 personas murieron durante esas 3 horas, un claro presagio de lo que sería el horror que se avecinaba. Pocos días después, el 1 de mayo, Picasso se puso a trabajar en un mural que expresaba sus emociones, rabia, repugnancia, angustia. Lo hizo con tanto empeño que a fines de junio ya estaba dado el último toque de la obra. El Guernica era un caos de animales y humanos desmembrados y retorcidos por el dolor, y si bien nada remitía a ese modo directo a los acontecimientos de la ciudad vasca, los casi 30 metros cuadrados del lienzo relataban aquel horror, un horror inexplicable. Picasso dijo: los artistas que viven y trabajan con valores espirituales no pueden ni deben permanecer indiferentes ante un conflicto en el que los valores más elevados de la humanidad y la civilización están en peligro.